¿Listo? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, nuestro curso. Este curso lo quise intitular ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? Es un curso que hace ya varias semanas, yo no sé si ya meses, quise dar. Y hoy pues se nos da la oportunidad de poder comenzar este curso y poder indagar, investigar, estudiar y prepararnos conforme a lo que la palabra de Dios establece. Y cada parte de este curso vamos a tener 3 miércoles, 3 sesiones de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami, y vamos a tener ese curso por 3 semanas, como les dije, 3 miércoles. Así que todos los 3 miércoles que este miércoles y los 2 que vienen, esté muy preparado, llegue temprano, trata de separar ese tiempo. Yo sé que a veces se presentan circunstancias, pero es muy importante para usted, para mí, para el Señor, que este curso sea tomado, sea examinado, sea revisado, porque a mí me respondió este curso y este material muchas interrogantes de mi vida, que todavía con los años de experiencia que tengo, 40 y tantos años en mi oficio, todavía allí recibí muchas lecciones de este curso que no las tenía claras, las conocía muy vagamente. Entonces, lo que creo que va a suceder aquí es que usted, a raíz de este curso, va a tener varios beneficios. Número uno, usted va a descubrir cuál realmente fue el propósito por el cual Dios lo crea a usted. ¿Por qué usted fue creado? ¿Por qué usted está en este mundo? ¿Por qué usted existe? ¿Por qué usted vive? Va a descubrir quién usted es desde la perspectiva bíblica, aunque vamos a usar algunos ejemplos y algunas comparaciones quizás con los filósofos, con Sócrates, cuando discutía sobre el ser humano y su identidad y todo eso, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, ellos emitieron una serie de conceptos y de ideas y de definiciones, pues que algunas tienen algún sentido, otras para nada están ajustadas a la palabra. Pero el hecho de comparar un poco va a ser buenísimo, como yo lo hice hoy en el mediodía, en el programa de televisión del canal. Hacerlo porque estábamos en esa proyección de entender un poquito. Entonces aquí usted va a comprender quién es en esta clase desde la perspectiva bíblica. Usted va a conocer un poco acerca de su procedencia, de dónde venimos. Hay muchas teorías, claro está, muchas hipótesis, muchas ideas que tiene la gente de nuestro origen. Ahí vamos a hablar un poco de eso también y eso le va a aclarar muchas cosas. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es el propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vine yo a hacer aquí a este mundo? Y ahí entramos en la parte del propósito, porque eso es uno de los temas más álgidos que hay en el mundo entero. Y aquí vamos a responder algunas preguntas de la perspectiva bíblica de Dios y comparando con otras, lógicamente, otros conceptos, u otras ideas, u otra manera de ver la vida. Luego vamos a hablar sobre el potencial. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este mundo? ¿Qué estoy capacitado para llegar a ser? Hacer del verbo hacer, no del verbo ser. ¿Qué puedo hacer yo en este mundo? ¿En qué capacidad tengo para hacer cosas? ¿Hasta dónde llegan mis límites? Si es que hay algún límite. Y si lo hay, ¿cuán limitado estamos o cuán limitados no estamos? Eso hay que verlo. Y quinto, vamos a observar un poquito sobre cuál es nuestro destino. ¿Tenemos un destino en la vida? ¿No hay destino? ¿O hay un destino predesignado? Porque vemos 3 cosas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y en cuanto al destino, podríamos poner 3 premisas ahí importantes. Una, bueno, el ser humano no tiene ningún destino, punto. Vive aquí, se murió y se fue, ya no tiene nada que ver con destino. 2 sería, si hay un destino ya establecido o no establecido, pero hay un destino. Y 3, tenemos nuestro destino predesignado, sujeto a si obedecemos o no a lo establecido por Dios. Y si obedecemos, entonces nuestro destino se cumple o simplemente tenemos que cumplirlo sí o sí. O hay la posibilidad de no cumplirlo. Porque si digo, sí, yo tengo un destino, no importa qué yo haga, no importa qué pase, Dios me va a obligar a cumplir ese destino sí o sí. Entonces, si tengo un destino ya predeterminado, ya que tengo que hacer sí o sí, y no importa qué yo haga, voy a terminar en ese punto. O si mi destino está predeterminado, pero sujeto
a mi obediencia. Si obedezco, el destino se cumple. Si no obedezco, pues no se cumple. ¿Cuál de esas tres opciones es la correcta? Entonces vamos a hacer un análisis, lógicamente, de estas cosas. Para ello, bueno, vamos a las láminas. Vamos a abrir las láminas. ¿Dónde estoy por aquí, Pau? Que esto está todo cerrado. Se me fueron las láminas acá. Ya. Vamos a abrir esta lámina. ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? En esta lámina quiero que vea con un poquito de detenimiento lo que dice ahí. ¿Cómo descubro yo mi propósito de vida? ¿Habrá la posibilidad de descubrir yo mi propósito de vida? ¿Se puede conocer el propósito de la vida? ¿Usted sabía que una de las preguntas cardinales en la vida de cualquier persona, del mundo entero, es responderse a esta pregunta? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Nací yo con un propósito predeterminado? Igual que el destino. Tengo yo un propósito, si es que alguien me creó y ese ser, que la gente dice que, bueno, es un ser etéreo, es un ser supremo, no se sabe cómo se llama, la Biblia lo llama Jehová, lo llama Yahvé, lo llama el Señor de señores, Rey de reyes, así lo llamamos nosotros según la Biblia. ¿Será que Dios, el Dios eterno, desde el momento que nos crea, incorpora en nosotros, es inherente en nosotros el propósito de nuestras vidas, o eso queda al azar, es algo frutivo, o es algo que va a depender de ciertas circunstancias? ¿Cuál es la verdad de esto? Entonces, si yo descubro mi propósito de vida, va a ser algo totalmente diferente a lo que tú puedes hacer por tu propia cuenta. Entonces, ¿tenemos un propósito de vida? ¿No tenemos un propósito de vida? Será importante descubrirlo, saber, porque millones y millones de personas han pasado por este mundo y ahorita hay cerca de 8.000 millones de personas en la Tierra, y según las estadísticas que yo he averiguado y tengo, el 90 o 95% de los habitantes de este planeta ahora mismo no conocen su propósito de vida, no saben por qué están aquí, ni para qué están, ni cuál es la razón de su existencia. Y gente que tiene 82 años, como mi hermana acá, que tienen 90, todavía están vivos y se están preguntando por qué yo estoy aquí. Todavía no han conocido su propósito de vida y millones están en las tumbas, ya enterrados, y nunca descubrieron su propósito de vida. Nunca descubrieron el potencial que tenían en ellos, los dones, las habilidades, bueno, no las habilidades, los dones, los talentos que tenían, y nunca pudieron desarrollar sus habilidades en esa dirección, porque no conocían el don. Porque cuando tú descubres tu propósito de vida, los dones y los talentos que Dios te da, entonces cobran sentido. Porque no hay forma de que los dones de Dios se manifiesten en ti de la manera que deben manifestarse si tú no estás cumpliendo el propósito de vida correcto, porque Dios no va a permitir que los dones que Él te entrega y que te los entregó y te los colocó en tu vida, te capacitó con esos dones, sean usados para cosas que no son las cosas que Dios determinó, porque los dones están supeditados al propósito. En otras palabras, todo don que yo tenga va a funcionar en su máximo potencial cuando el propósito por el cual fue puesto allí se está cumpliendo. Si el propósito que yo estoy cumpliendo en mi vida no es el que Dios determinó para mí, los dones que tengo y los talentos nunca van a cumplir la función que deben cumplir. Es más, al tiempo se contraen, quedan latentes allí, pero no se manifiestan, muy poco se manifiestan. Y ese es el caso de mucha gente con tremendos dones, tremendos talentos, pero no han logrado optimizar, ser eficaces, ser eficientes en todo lo que hacen con los dones porque no conocen su propósito. Entonces, este tema de propósito es cardinal, es primordial, es esencial en que nos lo respondamos. Para ello, yo hice un análisis de cuáles son las 5 preguntas existenciales que un ser humano debe responderse. Y por ello, les creé este concepto acá, entendiendo el significado de nuestra existencia. Por eso quise poner esta declaración que tengo ahí. Entendiendo el significado de nuestra existencia. El día que tú y yo descubramos el significado, entendamos, debo decir, el significado de nuestra existencia. Cuando digo entenderlo, la palabra entender la uso del hebreo. La palabra entender significa cuando tú dirimes, debates. Y el dirimir y el debatir es lo que se hace en un parlamento, por ejemplo. Se dirime, se debate y luego se llega a conclusiones y se aprueba.
Pues la palabra entendimiento en la Biblia, cuando dice yo te he dado entendimiento, ¿qué está diciendo? Te está diciendo, te he dado la capacidad para que tú dirimas, basado en mi palabra, en mi justicia, en mis principios, puedes dirimir, debatir, hasta que llegues a la conclusión correcta de lo que debes hacer, pero eso es algo volitivo, es algo que pertenece a tu voluntad y tú tienes que decidir qué hacer, porque Dios no te hizo un robo ni un títere. Eso es lo bueno de que Dios nos haya creado con una voluntad como Él la tiene. Dice que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Si Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, una de las cosas que implica ese texto de Génesis 1:26 es que la palabra imagen y semejanza habla esencialmente de una voluntad propia, no de un libre albedrío. Este concepto católico romano de que Dios no dio un libre albedrío es totalmente falso. Dios no nos dio un libre albedrío. Si Dios no hubiese dado un libre albedrío, nadie pagaría por sus pecados, ni por sus iniquidades, ni por los crímenes que comete. Porque si Dios me dio un libre albedrío, yo puedo hacer lo que me dé la gana y lo que yo quiera con el libre albedrío que tengo. Y eso no fue lo que planteó la Biblia en ninguna parte. Dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, les dio sus leyes, le dio autoridad, le dio poder, le entregó todo bajo una responsabilidad de, si haces las cosas y obedeces conforme lo que te ha establecido, pues vas a ser aprobado y te entregará a tierra por herencia. Resulta que Adán y Eva, los primeros seres que Dios crea, desobedecen, quebrantan la palabra, porque tenían la capacidad de tomar decisiones. No es lo mismo tener libre albedrío que tener capacidad para decidir. Si le hubiese dado libre albedrío al hombre, eso indicaría que, por ejemplo, yo tengo mi casa, tengo mis hijos, mi hijo tiene 18, 20 años y es mayor de edad, y yo le digo a mi hijo, bueno, tú puedes hacer aquí lo que tú quieras, tienes libre albedrío, entra cuando tú quieras, salga cuando tú quieras, porque tú eres responsable de tus actos, ya tú eres mayor de edad. El muchacho entra a la casa a las 3 de la mañana, borracho, drogado, hace un montón de cosas, trae mujeres, adultera, fornica, hace de todo allá adentro. Y entonces un día yo le llamo la atención, le digo, hijo, ¿pero qué es esto que estás haciendo? Yo soy ministro, ¿cómo tú vas a hacer esa vagabundería aquí fumando marihuana, haciendo todo este desastre? Bueno, papá, yo soy mayor de edad. Sí, yo lo sé. Papá, yo tengo libre albedrío, tú me diste libre albedrío acá, y si me diste libre albedrío, pues yo decido lo que hago. Entonces ahí viene un conflicto. ¿Quién es el jefe de la casa? ¿Quién es el que manda? Bueno, mando yo, que soy el padre, pero mi hijo es mayor de edad y yo le di la libertad de hacer lo que él quisiera, entonces tengo un problema ahí de la ley que establecí. Pero si yo le digo a mi hijo, tú tienes 21 años de edad, tú tienes la capacidad para tomar decisiones y sé que puedes hacer muchas cosas porque ya es mayor de edad, no te tengo que decir lo que tienes que hacer, pero aquí hay unos requisitos y unas normas que tú tienes que cumplir, unas leyes. Y esas leyes dicen que aquí tu hora de llegada, ¿verdad? Va a ser tu curfew, como se dice en francés, tu curfew, tu hora de llegada va a ser a las 12 de la noche. No puedes llegar aquí con nadie, no puedes fumar marihuana, no puedes adulterar, fornicar aquí, no puedes hacer nada de eso. Aquí el orden es este y le especifico lo que puede y no puede hacer, le doy un orden. No le estoy dando libre albedrío, le estoy dando para que él tome sus decisiones, lo que él quiera seguir, no lo estoy, pero lo estoy limitando, delimitando dentro de mi propiedad hasta donde él puede. Dios creó al hombre y le entregó la autoridad sobre la tierra, pero lo delimitó, le dijo, de todo árbol del huerto le puedes comer, de todo, excepto de este que está aquí, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí estaba en esa expresión legal que Dios establece, le estaba dando su patente. Él era el dueño de todo y tú estás aquí bajo una condición, tienes la capacidad de decidir, sí, a favor o en contra. Puedes desobedecer o obedecer, porque yo te hice un ser perfectible, no perfecto. Perfectible es uno que está en proceso de ser perfecto, pero el proceso de perfección viene solamente por la obediencia a lo que Dios establece. Adán era perfectible, no perfecto. La gente dice, Dios creó a Adán perfecto. Eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si lo creó perfecto, ¿cómo fue que pecó? ¿Cómo fue que violó la palabra? ¿Cómo fue que quebrantó la ley de Dios? ¿Cómo fue que cometió tremenda iniquidad que Dios los tuvo que expulsar? ¿Tú crees que Adán era un ser perfecto? No, está probado que no, porque peca, falla, comete iniquidad. Entonces no lo hizo perfecto, lo hizo perfectible. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hizo ni mortal ni inmortal. Si lo hubiese hecho mortal, pues lo hizo sujeto a la muerte. Dios no hizo al hombre sujeto a la muerte. Si lo hubiese hecho inmortal, pues no lo hizo sujeto a la muerte, de tal manera que el hombre podía vivir para siempre. Pero no lo hizo ni mortal ni inmortal, sino que dejó al hombre en su libertad de decidir, no libre albedrío, que él tomara su propia decisión. Si obedecía, recibía la inmortalidad, como pasó con los ángeles cuando
en la economía prístina, esto es la economía o la administración angelical que Dios establece, dice que hubo una rebelión. Y en esa rebelión, la tercera parte de las miríadas de ángeles que habían, pues cayeron, violaron la ley de Dios y fueron expulsados, dice la Escritura. Dentro de ese contexto nos podemos ver entonces que los ángeles también pasaron por un periodo probatorio para que se les entregara 2/3 partes, aprobaron, 1/3 parte falló. Eso nos indica a nosotros la forma tan amplia y tan gloriosa de Dios crear a los seres que Él crea. Él no hace robots. O sea, él no te hace a ti con una mente perfecta para que tú nunca falles, ni una mente perfecta para que tú no hagas caso a nadie sino a Él, y una mente perfecta que tú nunca te doblegues y que tú nunca hagas nada y que nunca... Dime. Ah, pensé que me estaba diciendo algo. Entonces, Dios no te creó a ti de esa manera, porque si nos crea perfecto, es como este sistema de los robots. Ustedes vieron la película Yo Robot, ¿cómo se llama? Will Smith. Bueno, eso es una película bien interesante. Si Dios no hubiese hecho como esos robots, es que nos hubiese dado libre albedrío. Entonces, mira el problema que se presenta. Pero no, Dios no hizo al hombre ni mortal ni inmortal. Lo hizo perfectible. O sea, tú quieres ser inmortal, estas son las leyes que yo te establezco para que tú seas aprobado como ser y como ente que eres, para que tú decidas qué es lo que vas a hacer. Y lo mismo, si desobedece, pues estas son las consecuencias. Le dio la ley, se la puso aquí en el espíritu, que se llama la ley primigenia, que es la Torah primigenia, que no estamos hablando de la ley mosaica, y se la entregó al hombre. Y el hombre decidió, oído, cometer alta traición, cometer iniquidad, no pecado. Pecado es una palabra que no tiene nada que ver con lo que hizo Adán. Lo que hizo Adán fue iniquidad. Y la palabra iniquidad y la palabra pecado son dos conceptos diferentes. Primero, que la palabra pecado originalmente no aparece en la Escritura como pecado, es una palabra latina, extraña a la Biblia. Pero, lógicamente, cuando lees la palabra chatá del hebreo o la palabra amartía del griego, del Nuevo Testamento, te das cuenta que la palabra Nuevo Testamento tiene mucha similitud con la palabra pecado del latín, que la tradujeron así, amartía. Viene a ser una falta menor, viene a ser una transgresión menor, viene a ser un error que cometió alguien. Nada que sea digno de muerte en cuanto al pecado se refiere. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero hay una transgresión que se llama iniquidad, que en hebreo se llama avón. Esa palabra sí habla de una transgresión que merece juicio y muerte, que fue lo que cometió Lucifer y los ángeles, y es la que cometió Adán. Entonces, viendo esas dos cosas, llegamos a un punto donde debemos tener un sentido entonces claro y un entendimiento contra el significado de nuestra existencia. Nuestra existencia está puesta en un punto, en una línea donde a partir del momento que Dios nos entrega la vida, porque nosotros fuimos creados por Dios antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura. Fuimos prediseñados por Dios antes de la fundación del mundo, solo que llegó el momento cuando teníamos que nacer y de los 500 millones de espermatozoides que se disparan en una relación íntima, de esos 500 millones salen todos disparados a fecundar ese óvulo, uno solo llega y ese fuiste tú y fui yo. O sea que desde el vientre de nuestra madre ya somos ganadores, porque de 500.000 espermatozoides salí yo y saliste tú, hermano. Imagínense la carrera que pegamos para ganarle a 500.000. Y eso no lo digo, lo dice la ciencia. Eso es científico. Los que han leído eso, yo dije, Dios mío, yo gané esa carrera contra 500.000. Ah, no, yo soy un tipo, entonces yo valgo mucho. Y me di cuenta cuando descubrí eso, quién yo era. Ahí empecé a entender cómo es que Dios del vientre de mi madre me hizo ganador. Porque lo que yo entiendo en el propósito divino es que desde el momento de mi creación, yo tengo inherente en mí todo el diseño completo para tener éxito en la vida. Oído. Desde el momento que Dios nos crea, todo ser humano, excepto que hay alguna, lógicamente, hay casos donde por taras genéticas, por cuestiones de vicios, por cuestiones de salud, de repente sucede algo y una persona, pues que nace, un niño no nace con su juicio cabal completo, con sus órganos completos, nace con algún problema ya de nacimiento, de fábrica, como se dice, que ya es ajeno al programa de Dios. Dios es un programa perfecto, pero
el pecado y las taras genéticas que se han producido a través de los siglos por el mismo pecado, por la misma iniquidad, por la misma desobediencia y por la misma corrupción del hombre, pues suceden estas mutaciones, estas cosas que ya no están en control de nadie, sino que son situaciones producto del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de los vicios y de los abusos que hacemos con el cuerpo a veces. Entonces, pero hablando naturalmente, nosotros cuando nacemos, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, en el momento que somos concebidos, en ese momento, yo quiero que usted entienda que en ese óvulo fecundado, donde aparece ese cigote que aparece allí, que en proceso embrionario, y que después se convierte en feto y después va creciendo, ahí mismo tiene vida. Y dentro de ese feto, dentro de ese bebé que está en proceso embrionario, tiene todo el potencial para lograr todo lo que Dios dijo, expuesto en nosotros desde la fábrica, desde el momento que nos crea. O sea, le estoy diciendo esto para que entienda que usted no tiene que buscar el éxito en ninguna parte. Todo el mundo anda buscando éxito, agarra cursos, agarra cuánta cosa hay para lograr las cosas. Y a veces nos pasa como el hombre que vivía aquí, creo que era en Indiana, si no me equivoco. Y por ahí en 1800 y tanto, 1850 creo que fue, cuando aquí en Estados Unidos se dio lo que se conoció como la fiebre del oro. Empezaron a descubrir oro aquí, oro allá, y todo el mundo quería buscar oro porque el que conseguía el oro se hacía millonario, muchos se hicieron millonarios. Entonces eso fue una ola de búsqueda, todo el mundo se le dio esa fiebre del oro, como se dice por ahí, y todo el mundo vendía lo que tenía para lanzarse a buscar oro, porque si conseguía por ahí una mina de oro, pues imagínense. Y como eso estaba bien, todavía en un proceso muy, muy básico de investigación y de búsqueda, pues había muchas posibilidades. Y este hombre, creo que fue en Indiana, tenía una granja bastante grande, un terreno muy grande, en una montaña por allá, y él vio que habían oportunidades en otros lados. Él era una montaña, un campesino. Y entonces él, viendo las posibilidades, se puso a analizar qué iba a hacer, y dicen que el hombre vendió la granja. La vendió, y venderle una granja en aquel tiempo, 1800 y tanto, por 4 o 5 mil dólares, eso era mucho dinero. Es como venderlo ahorita por 5 millones de dólares, por decirle una forma de ver las cosas, en términos de valor, ¿no? Y bueno, vendió su granja y se lanzó a la conquista de la mina de oro no sé dónde, y empezó a recorrer todos los sitios que él veía durante varios años, hasta creo que fue a tener a Egipto. Entonces tenía plata y se movió, pero llegó el tiempo que empezó a agotarse los recursos, y cuando ya vio que le quedaba poquito y no había conseguido nada, se volvió otra vez a su monte, para allá arriba, para la montaña. Y llega después de varios años y comienza a subir hacia la montaña donde él vivía, y se da cuenta que cuando ya llega a los linderos donde estaba su granja, que era enorme, mucho terreno era, él se da cuenta que la granja está cercada con cerca eléctrica, peligro, no toque, no pase, no multa, se te dispara, o sea no entres aquí porque esto es seguridad total. Y él iba subiendo, y a medida que subía, se daba cuenta la cerca tan grande que tenía, lo alto que era. Y cuando ya llegó más o menos a la parte de arriba, donde estaba la entrada, eso estaba con guardias armados, unos portones enormes, desastroso aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en mi granja? Resulta que llegó donde estaban los familiares, porque hasta el tiempo no había internet ni nada de eso, acuérdense. Y una carta llegaba cada 3 años. Me imagino que mandó una carta y llegó primero que la carta. Entonces resulta que cuando llegó ahí empezó a preguntarle, oye, ¿qué pasó con mi granja? Ay, José Luis, tú no sabes lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Bueno, que tú vendiste esa granja y el tipo que la compró, de alguna manera, no sé cómo, descubrió que donde estaba la casita tuya, exactamente en el lugar del cuarto, pasó algo ahí, y él tuvo que abrir un hueco, y cuando empezó a abrir el hueco ahí debajo de la cama, por algo que pasó, consiguió que era algo duro, y toda la casa tuya debajo de la casa y la montaña era solo una montaña de puro oro, y es la segunda provisión de oro más grande que hay en los Estados Unidos, debajo de tu cama estaba, y tú te saliste de aquí a buscar oro por todo, lo tenías debajo de la cama. Y él se quedó, no puede ser, sí, todo eso es oro, la segunda mina más grande, creo que del mundo, estaba debajo de tu cama, hijo. ¿Usted se imagina el dolor que ese hombre sintió? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Dormimos todos los días en este cuerpo que está lleno de oro puro y no lo hemos descubierto, porque el potencial que Dios nos dio para el éxito no está allá afuera, ni en las transnacionales, ni en lo que te ofrecen. Por eso aparecen vendedores de sanidad, vendedores de matrimonio, del amor. Ven, yo te consigo el amor que tú necesitas. Ven, yo te consigo esto, te consigo lo otro. Todo el mundo ofrece cosas.
Y la gente no se da cuenta que cuando leemos la Biblia, que es el libro que contiene la verdad de Dios, dice que cuando Dios nos creó a nosotros desde el vientre de nuestra madre, todo el potencial que necesitamos y todo el éxito está dentro de nosotros. ¿Y cómo yo sé eso? Es muy fácil. Mire una semilla. Una semilla, usted la ve y la pone aquí de mostaza chiquitica, más chiquita que un arroz. Creo que la mitad, la tercera parte de un grano de arroz es una semilla de mostaza, si la ha visto. Pequeñita, y mire el árbol tan grande que da. Entonces, esa semilla de mostaza fue creada por Dios. Y esa semilla de mostaza tiene dentro de ella un potencial de dar vida y de producir un árbol gigantesco. Está dentro de la semilla. Pero para que esa semilla pueda germinar, crecer, desarrollarse y dar fruto, pues tiene que estar en el lugar correcto, ¿verdad? Tiene que ser cultivada, puesta bajo la tierra, ponerle el agua, que le den sol y una serie de requisitos básicos que necesita un medio ambiente apropiado para que ella pueda germinar. Esa semilla germina, pequeñita, da un tremendo árbol gigantesco y ese árbol comienza a producir otras semillas, millones de semillas, que dan el mismo árbol, que dan el mismo fruto, que dan el mismo árbol, que dan el mismo fruto, y cuando vas a ver, tienes toda una hacienda de millones y millones de árboles que salió de esa semilla, porque la semilla tiene el potencial para hacer eso. ¿O es que no es cierto en nosotros cuando tenemos unas largas familias? Mis tatarabuelos se casaron y tú ves el árbol genealógico de la familia de uno, de alguna familia, eso es gigantesco. Es más, un pueblo completo lo formaron ellos, porque es el mismo principio. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios ha creado, todo, tiene el potencial para reproducirse, tiene el potencial para crecer, tiene el potencial para dar vida, todo, porque es un principio bíblico. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo al hombre, le dijo, mira, yo te he hecho a mi imagen y semejanza, le dijo Dios en Génesis 1, yo te he hecho a mi imagen y semejanza, y te he dado la capacidad para gobernar, dominio, es la palabra que aparece ahí traducida, y es la palabra radak en hebreo, que significa gobernar, regir, dominar, regir, gobernar. Y Dios le dice a Adán, mira, ahí están los peces del mar, las aves de los cielos, los animales, el agua, los árboles, todo. Dice que hizo salir los árboles de la tierra, creó los animales. Y ahí se contesta la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues según Dios y según la Biblia fue la gallina, porque Dios creó la gallina, no el huevo. El huevo estaba dentro de la gallina. ¿Quién fue primero, mi mamá o yo? Pues mi mamá, porque ella fue la que me dio a luz a mí, pues, y así sucesivamente. Eso es un principio básico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando analizamos la escritura nos damos cuenta que todo lo que Dios crea, lo crea con un potencial inherente para tener éxito. Ahora, lo que sí debemos entender es que cuando Dios nos crea, a cada especie la creó según su género y cada semilla produce según su género. De la manera que los híbridos a la larga perecen porque un híbrido no está dentro del plan de Dios. Es por eso que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué dice la escritura? Dios creó varón y creó hembra, no creó un tercer sexo. ¿Aló? O sea, biológicamente, según la biología, no tenemos que ni siquiera pensar en Dios, la biología, la ciencia, dice que cuando un ser humano es engendrado en el vientre de una mujer, ahí mismo, ya a los 2 meses, 3 meses, el doctor puede ver claramente si es varón o es hembra. Punto. Y la persona cuando nace varón o nace hembra, no nace confundido. Confundidos están los hombres que quieren ser varón siendo hembra y hembra siendo varón. Y eso es un problema de una enfermedad que la eliminaron del código del libro de psicología, lo eliminaron. Y eso es un gravísimo error, porque eso es una enfermedad igual que cualquier otra. Una persona que siendo hombre quiera ser mujer o siendo mujer quiera ser hombre, tiene un problema. Porque Dios, según la Biblia, según la ciencia, todas las pruebas dicen que o eres hombre o eres mujer. No dice que eres un término intermedio. Entonces, si tú quieres luchar por un derecho que estás violando, tú quieres que te respeten un derecho, al mismo tiempo que tú violas una ley. Entonces, quien viola la ley no se le pueden respetar los derechos. O es que no pierde la gente los derechos cuando violan las leyes. Ahí quedamos. Entonces, el ser humano debe entender el significado de su existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué vinimos a este mundo?
Yo me hice esa pregunta a los 13 años de edad, 14 años, yo recuerdo eso. Empecé a divagar, a pensar, porque yo estoy aquí, para dónde voy, qué quiero ser. Y bueno, yo estaba todo confundido. Yo quería ser ingeniero, quería ser astrónomo, quería ser físico, quería ser químico, yo quería hacer de todo, futbolista. Yo tenía tanto vida y tanto potencial en mi vida que yo quería hacer de todo, pero yo decía, pero es que la vida no me alcanza. Porque yo ya cuando uno tiene 40, 50 años, que mucho puede hacer, y cuando tiene 60 menos, el caso mío es la excepción, claro está. Entonces sí, porque lo mío es sobrenatural. Entonces, si no, preguntaré a mi esposa, que dijo que se quedaba conmigo los próximos 100 años. Así que, y no me empieza a cambiar, ¿verdad, amor? Entonces, yo a la edad de 13, 14 años comenzó mi pregunta existencial. ¿De dónde vine yo? ¿Cómo yo aparecí aquí? Bueno, mi mamá me dio a luz, porque mi mamá, ¿quién la trajo? Y a ¿quién lo trajo? Y entonces llegué a la primera causa. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Y empecé a leer filosofía y a meterme 13, 14, 15, 16, 17 años y dije, pero espérate. Entonces empecé a estudiar química, física. Y yo decía, pero Dios mío. Y finalmente, pues me choqué contra la causa primera. Hay una causa primera, pero ¿qué originó esa causa primera? Entonces me puse a leer Oparín, me dijo que era del fondo del mar, salió un protoplasma. Y ese protoplasma creció, se desarrolló, saltó del agua para la tierra y se convirtió en una lagartija. Y la lagartija pasó a ser un sapo, y de sapo rana, y de rana no sé qué, y después se convirtió en un mono y de ahí salimos nosotros. Bueno, hay gente que cree en esos cuentos de hadas, ¿no? Pero no es así en la Biblia. Entonces, claro, mi mente comenzó a divagar y yo tenía 20 años, estaba en Londres y mi mente todavía era confundida, que yo no sabía para dónde yo iba. Al punto que tenía un problema existencial terrible. La vida me aburría, me sentía perdido, no sentía sentido de la vida, todo me parecía temporero, todo me parecía que el tiempo se me iba rápido. Yo estaba en un marasmo de confusión a los 20 años de edad en Inglaterra. Y a esa edad, ya para regresarme a Venezuela en 1975, agosto 15 de 1975, estoy en Knightsbridge, en Londres, acostado allí en el apartamento del apartamento de mi hermana, ese 15 de agosto de 1975, siempre recuerdo la fecha, porque al día siguiente yo me regresaba a Venezuela, ya tenía varios años en Londres. Yo me recosté un rato a pensar qué iba a hacer con mi vida, porque ya lo de Londres no resultó, por varias razones, tenía que regresar a Venezuela. Yo decía, Dios mío, tengo 20 años de edad, ¿qué voy a hacer con mi vida cuando llegue a Venezuela de nuevo para allá? Y yo estaba, la verdad es que deprimido en cierta manera, confundido, y me quedo semidormido. No dormido, pero quedé como ahí, dormitando. Y de repente, en ese dormitar, Dios me habla. Yo nunca había oído la voz de Dios. Y me dice, yo soy real. Y yo tengo planes contigo. Si quieres, me buscas, porque yo soy real. Y yo te voy a decir el plan que yo tengo contigo, hermano. Cuando yo escuché eso, me levanté así. Y dije, ¿qué es esto que me pasó? Me quedé muy pensativo, que nunca me había pasado. O me había pasado, pero a un nivel muy leve, cuando tenía 12 años, en el seminario salesiano, donde yo estudiaba internado, me pasó algo parecido, pero muy leve y no lo entendí. Y aquí, a los 20 años en Inglaterra, me pasa eso. Bueno, quedé pensando en la cuestión, me regresé a Venezuela, como a los 3 meses volvió otra vez a pasarme exactamente lo mismo. Y Dios volvió a hablarme, y yo dije, espérate, esto ya es serio la cosa. Entonces empecé a investigar, hablar con las personas que me está pasando. Y a los días se me presenta alguien y me habla de Dios. Yo no conocía mucho del Evangelio, empezó a hablarme del Evangelio. Entonces, la cuestión fue que yo llego a esa casa, esta señora era cristiana, la señora de oración tremenda, y yo llego a esa casa y cuando ella me vio, lo primero que me dijo fue, jovencito, Dios tiene un ministerio como usted. Yo no entendía el vocabulario. Eso de ministerio, ¿será que voy a ser ministerio voy a ser ministro de Obras Públicas? Decía yo, o ministro de la Defensa, o ministro de, ¿qué será? Que me pongan de ministro del Banco Central de Venezuela, que es donde está la plata, decía yo, ministro de Finanzas. Entonces yo me quedo pensando, y yo decía, yo dentro de mí me le quedé mirando a la señora, y yo voy a decir lo que yo pensé. Yo dije, esta señora como que tiene una cucaracha bailando rock and roll en la cabeza. Decía yo entre mí, porque yo era así muy bromista, y yo me le quedaba mirando. Y me dice, yo sé que ustedes no van a creer mucho, pero esto es así, así Dios. Entonces me empieza a decir que Dios me llamó a un ministerio
que Dios tenía un propósito conmigo, que me iba a llevar a las naciones, que yo decía, pero esta señora que se fumó, una lumpia, decía yo, que se fumó esta señora, que me está diciendo todo esto. Entonces yo, bueno, la escuché y tal, y me fui, y dije, esta señora, la verdad es que, bueno, seguí mi camino. Pero como a la semana y media regresé y volvió la cosa, y finalmente, pues, me tuve que entregar al Señor. Di mi decisión, y cuando confieso al Señor, yo sentí que algo eh, tenebroso, oscuro, negro, algo pesado, salió de mí así. Sentí que algo se fue. Cuando yo confesé al Señor, que hicieron la oración, yo sentí que algo cambió en mí radicalmente. No entendía qué era, pero sentí que algo se apartó de mí, algo oscuro, algo que me oprimía. Y ese día, eso fue en octubre del 70 y algo, 76 creo que fue. Y ese día yo dije, espérate, aquí pasó algo. A los días después, no días, meses después, 7, 8 meses después, una profeta que llega a la iglesia me habla y me dice, Dios tiene un propósito contigo. Y yo estaba recién llegado de Londres, imagínense. Y yo decía, esta también como que se fumó otro trabajo, una cosa rara esta señora, porque empieza a hablarme, yo era muy nuevo, yo lo que hacía era vacilar y reírme de las cosas, porque era muy muchachito, porque tenía 20 años. Y esa señora comienza a hablarme y me dice, te llevaré a las naciones, haré esto contigo, porque es mi propósito. Y esa señora hablaba y yo decía, pero bueno, ¿y con qué plata yo voy a viajar? Si yo estoy más pelado que rodilla de chivo, decía yo. Y esta me está llevando por el mundo entero y me lleva para acá y para allá y dice que, oye, ¿de dónde voy a sacar yo plata? Decía yo en mi mente, tú sabes, carnal. Finalmente, pues Dios me habló otra vez, me dijo, no, tú vas a depender de mí y todo esto. Y fue un proceso que después me sacó del trabajo, yo era profesor, me sacó del trabajo y el director me dice, te tienes que ir, no puedes seguir trabajando acá. Y yo le digo, pero estoy enseñando mal el inglés. No, 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 usted habla el inglés bien porque viene a Inglaterra, no hay problema. Pero entonces, ¿por qué me está despidiendo? Me dice, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Por qué lo estoy despidiendo? Me dice el director de la institución. Yo le digo, sí, dígame. Y me dice, yo no sé. ¿Cómo? No, yo no sé. La verdad es que no sé, pero te tienes que ir, pero no me digas por qué, porque no sé. Y yo dije, espérate, ya yo tenía como 8 meses convertido. Y yo dije, no, yo sí sé. Y me fui. Y en camino Dios me habló y me dijo, es que yo te separé con un propósito. Y yo tengo un propósito contigo y yo quiero cumplir mi propósito en ti. Si me obedeces y me oyes y oyes mi voz, porque desde hoy no vas a trabajar más en el mundo secular. Yo te voy a sostener, hermano. Yo me frisé, me colgué. ¿Qué? Me dijo, no volverás a trabajar más en el mundo secular. Vas a trabajar para mí y conmigo y yo te voy a sostener. Yo no entendía mucho tampoco, ¿sabes? Yo estoy como ustedes, decían, ¿cómo? ¿De qué voy a vivir? Porque en mi mente estaba entrenada al mundo. Estudió la primaria, salí bien, estudié la secundaria, salí bien, me fui a la universidad, excelente. Me gradué de la universidad summa cum laude, salgo por todos lados bien, pero no encontraba propósito de vida. Entonces Dios me dice, yo tengo un plan contigo, tengo un propósito, yo te voy a sostener, claro, y yo decía, tengo un ministerio, tengo que ponerme a trabajar para poder predicar. Y Dios me dijo, no, tu trabajo va a ser predicar, ir a las naciones, entrenar, hablarle a la gente, explicarles quién yo soy, que me conozcan, porque yo tengo planes con cada uno de ellos y te voy a llevar a las naciones. Y eso fue una palabra, hermano, que si le cuento no termino nunca. Pero desde ese día yo entendí la palabra propósito. Y Dios tiene un propósito conmigo. Y me dijo, y el propósito que tengo lo voy a cumplir contigo. Y así ha resultado durante 42 años que llevo en este oficio. 42 años en este oficio. Caliéntame esto por favor, Beatriz. ¿Dónde está mi café? Este es el mío, sí. Gracias, hija. 42 años. Y lo que me ha sostenido desde que yo empecé ha sido que cuando Dios me habló, me dijo cuál era mi propósito de vida. Y yo he tratado de salirme, no muchas veces, como 230 nada más, y para allá y para acá. Y cuando me he medio salido un poquito para donde tú vas, me dice, ahí es cuando me habla más fuerte, ¿para dónde tú vas? ¿Y qué estás haciendo? Pero así. Hubo una oportunidad que estaba en Maracay, en algo, en una reunión de iglesias, una actividad que tenía, y andaba como tambaleándome en algunas cosas. Oí la voz de Dios a las 6 de la mañana tan fuerte que pegó un brinco en la cama porque me exhortó tan fuerte que fue una voz audible que reventó, yo creo que todo lo que estaba alrededor. Y Dios me habló otra vez. Y yo dije, Dios mío, o sea, como que, hey, cuidado. Entonces,
¿Cuál ha sido el secreto de mis 42 años, casi 43 de carrera? Haber oído la voz de Dios por varias fuentes, diciéndome cuál es el propósito de mi vida. Y me dijo, yo te he llamado como maestro, te he llamado para las naciones, te he llamado a explicar mi palabra, a enseñarla, y a que tú prediques, enseñes mi palabra, porque miles y millones vendrán a mis pies y me conocerán por causa de ti. Pero tú eres responsable de lo que yo te estoy entregando. De tal manera que a raíz de yo empezar a entender el significado de mi existencia, entonces fue cuando empecé a enfocarme. Y para eso puedo decirles lo siguiente, para terminar esta primera parte. Ninguno de nosotros fue un error de alguien. Nosotros no nacimos por un error. No importa cuál haya sido la situación cuando nacimos. Yo he conocido personas que nacieron de una violación. Y hoy son ministros de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que los hombres hagan en un momento determinado, en violar o en tener relación con una persona por placer o por amor o por lo que sea, de todas maneras, la ley establece que cuando un espermatozoide entra dentro de una vagina, dentro de un útero, y ese útero tiene óvulos que están para ser fecundados, el espermatozoide va a entrar y eso se va a convertir en una vida. Los medios, cómo sucedieron, eso no afecta en nada el plan de Dios. Yo quiero que lo entiendan. Porque ninguno de nosotros haya nacido de una violación o de un matrimonio excelente, tiene ninguna diferencia delante de Dios. Todos tenemos la misma vida de Dios y todos tenemos el mismo origen. No sé si lo entendió. Eso tiene que romperse en nuestras mentes. Eso de la sangre azul, verde, amarilla, eso no existe delante de Dios. Todos tenemos la misma sangre, todos nosotros, porque nacimos de un mismo tallo. Nosotros en el mundo simplemente somos una gran familia, eso es todo, pero que no nos hemos podido entender es otra cosa. Entonces, nosotros no fuimos un error de nadie. Tú no eres un error de nadie. Mientras tengas eso claro, tu vida va a andar bien. Segundo, Dios te creó con un propósito de vida y eso tienes que saberlo. Tú no estás en este mundo por error de nadie. Tú estás en este mundo porque Dios necesitaba hacer algo en este mundo que Él creó, y aunque tú no lo creas, es así. Dios te necesitaba a ti para este momento y este tiempo, porque hay algo que hay que hacer en este mundo que solo tú lo puedes hacer. Por eso Dios te creó, porque Dios no lo puede hacer por ti. ¿Y por qué no? Porque Dios está limitado dentro de la rama del ser humano, del campo del ser humano. Dios creó los principios de las aves, de los peces, de la simiente, de la semilla. Esos son principios. Y cada una de esas cosas cumple sus funciones. Dios no las controla. Dios estableció los principios que controlan eso. Él me creó a mí. Yo decido si me voy al mundo, si me vuelvo un asesino, si soy un héroe. Uno decide lo que uno va a hacer. Dios no. Y dependiendo de lo que yo decida, pues yo recibiré recompensa o recibiré castigo. Punto. Eso funciona de esa manera en el mundo espiritual. Entonces, nosotros no nacimos por error, nosotros nacimos porque Dios nos escogió en este tiempo, en este cuerpo, en esta persona, con las personas que nos rodean, para cumplir un propósito de vida que Él no puede hacer, aunque Dios Todopoderoso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque Él no puede intervenir en las leyes que Él estableció para que nosotros funcionáramos como seres humanos. Él no puede intervenir a menos que nosotros le demos permiso. El Dios Todopoderoso que creó este universo se limitó a sí mismo cuando nos dio una voluntad. Mire la grandeza de la creación de Dios. Se limitó a sí mismo cuando nos da una voluntad para que nosotros decidamos si le queremos agradar a Él o no. Porque si no fuese así, entonces nos robó unos títeres. Y usted es quien decide. Ah, pero si Dios me quiere hacer millonario, que me haga millonario. No, Dios no va a hacer a nadie millonario que no le crea a Él. Dios no le va a dar a nadie nada que no tenga que creer por eso y trabajar por eso. Pues Dios no crea ni cría vagos. Quiere decir que cuando Dios me hizo a mí, me dio mis capacidades. ¿Por qué Bill Gates tiene los millones que tiene y los Rothschild tienen los millones, los Morgan tienen todos esos millones, y los Rockefeller, y para de contar, tienen todos esos millones? Porque ellos de alguna manera descubrieron los principios que están en la Biblia que hoy vamos a ver en cuanto a su propósito. ¿Por qué Bill Gates se sale de la universidad y monta su propia empresa y es el tipo más rico ahora mismo básicamente del mundo? O por lo menos de los Estados Unidos y del mundo. ¿Por qué? Porque él entendió lo que él tenía que hacer y lo está haciendo. Cuando tú logras conseguir el propósito por el cual tú fuiste creado y te dedicas a hacer lo que se supone que hagas, nadie te gana. Nadie.
Nadie te gana. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que uno tiene que hacer y uno ama lo que hace, entonces tú eres el mejor. El problema es que todos los días el 95% del mundo, de la gente del mundo, se levanta a buscar a ir a un trabajo que no le gusta, a ver un jefe que le cae mal, a soportar un ambiente que le desagrada todos los días y no haya cómo hacer para cambiar de trabajo. Y tú ves que la gente cambia de trabajo cada 2, 3 años, a la vuelta de 20, 30 años han tenido yo no sé cuántos trabajos, porque es que los trabajos que hay a uno no le gusta, uno trabaja por la necesidad, no por amor. Son muy pocas las personas, porque sí las hay, que lo que hacen les apasiona. Y no les importa el dinero. Y como no les importa el dinero, por eso es que producen tanto. ¿Por qué hizo Bill Gates tanto dinero? Porque lo que él hace, él lo ama. Y cuando tú amas lo que haces, eres el mejor. Pero cuando tú no amas lo que haces y tú lo haces por necesidad, la cosa es terrible. Te levantas pesado, llegas pesado, la vida se te hace de cuadrito, como decimos. Entonces, ninguno de nosotros fue un error porque Dios nos creó con un propósito de vida. Y lo último, para terminar esta parte, Dios nos creó porque necesitaba que hiciéramos algo muy valioso e importante en esta tierra. Dios te creó a ti. No importa quiénes son tus padres, no importa en qué país naciste, eso es irrelevante. No importa el color de tu piel. No importa el color de tu piel. Mira a Martin Luther King, mira a Rosa Parks. Rosa Parks inicia el movimiento civil de derechos civiles más fuerte en este país. Rosa Parks, y después lo sustituye, después se une Martin Luther King. Y Rosa Parks, en lo que se conoció como el paro que hicieron de los autobuses de Montgomery, ella inició eso porque un blanco le dijo, párese del asiento, y ella le dijo, no me voy a parar. Usted es una negra, quítese ahí, no me quito. Y se fue un lío y la metieron presa. Y ahí empezó el gran movimiento de derechos civiles en Estados Unidos con esa mujer. Y ella dijo, no, una mujercita, jovencita, dijo, no me voy a parar de aquí porque yo tengo derecho. Y se paró y ella fue la que causó todo ese movimiento civil. No fue Martin Luther King, fue Rosa Parks. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿Quién podía pensar que esa señora, esa muchacha negra, por ponerla de una manera no despectiva, sino esa negra que puede, como pasó con William Seymour, el que produjo el avivamiento, el más grande avivamiento del mundo hasta ahora, después de los apóstoles, fue un negrito hijo de esclavo acá en los Estados Unidos, William Seymour. Ni siquiera lo dejaban entrar a la iglesia, porque era negro. Y se recostaba de la puerta de la iglesia afuera, porque lo dejaron en la calle tirado y él se pegaba el oído para escuchar la palabra porque era negro, no lo dejaban entrar. ¿Y qué hizo él? Él dijo, bueno, no me dejan entrar, no importa, yo creo en Dios. Y se fue con otro negrito por allá, y perdone la palabra negrito, no lo estoy haciendo despectivamente, sino exactamente para exagerar la cosa, y se fueron, se pusieron a orar, y resulta que fueron los primeros 2 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Estados Unidos. Y de ahí se metieron en un sitio pequeñito, una casucha, a predicar, y vinieron 10, 20, 30, 40, 50, 100 personas, cayó el poder del Espíritu Santo, siguieron viniendo más, a los 6 meses tenían la calle tomada 3, 4 mil personas, 10 mil, 20 mil, y resulta que produjeron el avivamiento más grande de la historia moderna en el 1906. Y ese avivamiento fue lo que llevó todo el evangelio a toda Latinoamérica y a muchas partes del mundo. ¿Quién la comenzó? Un negro, entre comillas, que ni siquiera lo dejaban entrar a la iglesia. ¿Qué te estoy diciendo? No importa si eres negro, blanco, negro, chiquito, gordo, flaco, calvo o peludo. Dios, si tú le crees a Dios, Él no toma en cuenta tu color. Es más, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Y dice que avergüenza a los sabios de este mundo. Hermano, usted tiene un plan, usted tiene un propósito de Dios en su vida que usted no lo ha descubierto. Yo quiero que esta noche usted lo descubra. Que usted comience a investigar quién realmente usted es y que sepa que Dios tiene un plan con usted y que si usted dedica su vida al Señor y logra ubicarse en su contexto correcto, usted va a descubrir el potencial que tiene dentro de usted. Bendiciones, vamos a hacer un break. Amén.